Bien, vamos a dar inicio entonces a la segunda parte de esta clase, que la clase es titulada Ciclo de la Materia. Ya la semana pasada habíamos hablado sobre el ciclo del carbono y ahora vamos a continuar con el ciclo del nitrógeno. Bien, ok. Ciclo del nitrógeno. Vamos a leer. Es una sustancia esencial para toda la vida en la Tierra. La mayor parte del nitrógeno se encuentra en el aire, en forma gaseosa. Pero también se puede encontrar nitrógeno en el agua y en el suelo, en diferentes formas. Allí estará descompuesto por bacterias y absorbido por plantas y animales. Bien, vamos a explicar cómo es el ciclo del nitrógeno. A ver, lo voy a agrandar para que ustedes puedan ver esta foto. Ahí está. Ciclo del nitrógeno. Ya. En primer lugar, dice fijación. Es catalizada por el complejo enzimático. A ver, un minuto. Muy bien. Por el complejo enzimático nitrogenasa, compuesto por dos proteínas solubles, la dinitrogenasa reductora y la dinitrogenasa, que actúan conjuntamente reduciendo el nitrógeno atmosférico. Y ahí está una fórmula. Nosotros no vamos a estudiar en sí la fórmula, sino vamos a estudiar las etapas del ciclo del nitrógeno. La primera etapa es la fijación. Bien, ahora nosotros vamos a ver y vemos que el ecosistema en el cual hay seres vivos, bióticos y seres no vivos o abióticos, se interrelacionan entre sí. Bien, y todos, consciente e inconscientemente, nuestro accionar diario del ser vivo hace que los ciclos, tanto ejemplo del carbono, como ya hemos hablado, y del nitrógeno, que es lo que vamos a hablar, siempre estén en constante proceso y movimiento. Bien. Ahora, vamos con la segunda parte, para explicarlo mejor en conjunto. Dice, amonificación es la transformación de nitrógeno orgánico a amonio. Esto es realizado por bacterias nitrificantes, hongos, actinomicetos y ciertas algas. Bien, ahora, acá está. El nitrógeno atmosférico está en el aire. Bien, por eso es atmosférico. También es parte de la atmósfera. Ahora, esto, por los rayos del sol, llegan. Ahora, obviamente, si vemos plantas, es porque hay la fotosíntesis, ¿correcto? Pero también los rayos del sol provocan que nitrógeno llegue al suelo. Si llega al suelo, dice, no, en este caso, ¿cómo puede llegar al suelo? Por medio de los mismos rayos del sol, como también de los organismos vivos que mueren. Bien, y que al final, si llega al suelo o al subsuelo, en este caso, las bacterias que son llamadas bacterias fijadoras de nitrógeno, ya, en este caso, son los que descomponen todo ser vivo, inerte, ya en el subsuelo, y lo transforma, en este caso, de nitrógeno a amonio. Bien, en este caso
aquí hay bacterias fijadoras de nitrógeno. Bien. Y ahí está. ¿Cómo se produce? En este caso, pues el nitrógeno llega al suelo y estas bacterias comienzan a absorberlo. Ahora, si seguimos, dice, nitrificación, proceso donde el amonio es transformado en nitrato. Después que el nitrógeno llega y que hay aquí bacterias que tienen ese nitrógeno, ya ahora dice bacterias fijadoras de nitrógenos de las raíces, o sea, la raíz de la planta necesita ese nitrógeno. Y hay bacterias que lo proporcionan, ¿bien? Que ellos son muchas veces los descomponedores también. Pero acá hay bacterias especialmente que proveen el nitrógeno a la planta. Después hay bacterias que transforman ese nitrógeno en amonio, como ya lo hemos hablado, en amonio. Eso se llama amonificación. Amonificación. Después hay bacterias que transforman ese amonio en nitrito. Y eso se llama nitritificación. Nitrificación. Ya es un poco complicado ahí las palabritas. Pero ¿qué es lo que hace? Convierten el amonio en nitrito. Bien. Después, dice acá, ya, en este caso, en este caso, ya, del amonio pasa al nitrito. Y el proceso donde el amonio es transformado también en nitrato. Y acá está, arriba. Bien, entonces, hay bacterias que comienzan a transformar. Ya, entonces, de nuevo, de nitrógeno a amonio, de amonio a nitrito, de nitrito a nitrato. Bien, ahora la asimilación. Vegetales toman el nitrato y lo utilizan para fabricar proteínas. Entonces, aquí vemos otra vez a este ser vivo como la planta, vegetales que absorben por medio de sus raíces, que eso se llama asimilación, ese nitrato, y lo utilizan para fabricar proteínas. Bien, esas proteínas son las que tienen las plantas y las que necesitamos nosotros para comer y alimentarnos y ser fuertes. Mayormente es para que nuestro organismo reciba la energía que se necesita para seguir viviendo fuerte y sano. ¿Correcto? Ahora, la desnitrificación. Parte del nitrato presente en el suelo se pierde. Es tomado por bacterias desnitrificantes que lo transforman en nitrógeno gaseoso y lo liberan a la atmósfera. Ahora, acá vemos los organismos desnitrificantes. No todo lo consume la planta. En el proceso de asimilación, no todo el nitrato es absorbido. Hay parte que se queda. Pero para que eso no quede inservible, hay bacterias que desnitrifican. ¿Y en qué es lo que hacen? Lo transforman otra vez en nitrógeno gaseoso y lo liberan a la atmósfera de donde estuvo al inicio. Y otra vez, la atmósfera que tiene ese nitrógeno, gracias a los rayos del sol, ingresan a la tierra y ahí hay bacterias que absorben ese nitrógeno y eso favorece a la planta. Pero también hay bacterias que comienzan otra vez a transformar ese nitrógeno en
amonio en nitrito, luego en nitrato, y ese nitrato asimila a la planta, parte que queda, las bacterias desnitrificantes la transforman en nitrógeno gaseoso y vuelve otra vez. Muy bien, es por eso que hablamos de un ciclo. ¿Sí? Ahora, acá dice descomponedores, ¿no? ¿Qué son las bacterias? Las bacterias hongos son descomponedores. Ahora, hay que entender, ¿no?, que un ser vivo, por ejemplo acá el conejo, al morir, otra vez ingresa a la tierra en este caso, y las bacterias empiezan a descomponerla, ¿ok? Y de ahí también sacan el nitrógeno, ¿correcto? Y vuelve a repetirse todo este ciclo, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces ahí hemos analizado, hemos estudiado el ciclo del nitrógeno. Ahora, ¿para qué es importante el nitrógeno? Ahí mismo lo dice, porque al final, después de las transformaciones, en todo el proceso que ocurre en el subsuelo, por los descomponedores como las bacterias, la planta que absorbe tanto el nitrógeno como también el nitrato, al final, ¿qué es lo que provoca o qué es lo que produce? Fabrican proteínas. Entonces, ¿para qué sirve el nitrógeno? Para que las plantas fabriquen proteínas. Y esas proteínas favorezcan al ser vivo que la come. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Continúo entonces. Bien. El ciclo del fósforo. Este es otro ciclo. El ciclo del fósforo. El fósforo es un elemento que se puede encontrar en las estructuras del ADN de los organismos. ¿Ok? El fósforo es el principal factor limitante del crecimiento para los ecosistemas, porque el ciclo del fósforo está principalmente relacionado con el movimiento del fósforo entre los continentes y los océanos. Al contrario que en el ciclo del nitrógeno, en el fósforo no hay fase gaseosa en el aire. Bien, o sea, habíamos hablado al inicio y vamos a recordar un poquito, ¿ya? Y esto acuérdenselo bien. Hay ciclos de la materia que son ciclos gaseosos, otros ciclos sedimentarios y otros ciclos hidrológicos, ¿correcto? Entre los ciclos gaseosos tenemos la del carbono, que ya hemos estudiado. La del nitrógeno, que ya hemos estudiado. Vamos a poner en negrita, que ya lo acabamos de estudiar, el nitrógeno. Faltando el del oxígeno, que también les he dejado como tarea la clase pasada, que también es parte de un ciclo gaseoso. Entonces, acabamos todo lo que son ciclos gaseosos. Y todo lo que es gaseoso tiene como parte importante la atmósfera. Bien, porque en esa atmósfera es donde están estos gases. ¿Correcto? Ahora vamos con lo que es ciclos sedimentarios. Y entre ellos está el ciclo del fósforo. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, sedimento, recuerda bien, sedimento. ¿Qué significa sedimento? Pues las rocas, todo lo que es la superficie terrestre es sedimento. ¿Bien? Entonces estamos hablando que viene a ser como el ADN de los organismos, porque es la Tierra. Bien, vamos a analizar este ciclo. En primer lugar, dice que está principalmente relacionado con el movimiento del fósforo entre los continentes y los océanos. Y acá lo vemos. En primer lugar, vemos a un venado, una plantita que está debajo del subsuelo, sus raíces, y están
los descomponedores. ¿Ok? Los descomponedores. Los microorganismos ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Y acá dice, hay rocas. Bien, esas rocas están debajo del mar. Bien, a esas rocas se les llaman rocas fosfatadas. Está debajo, en el fondo. Dice, estas rocas, por acción del agua, van desprendiendo fósforo lentamente. Ustedes saben que el mar se mueve y en constante movimiento. Uno de los beneficios de que el mar esté en movimiento es porque nos transmite que está vivo, que hay vida. Y todo lo que está en lo profundo del mar, hay vida, está vivo, hay seres vivos, tanto como la fauna marina y la flora marina. Y también esa flora y esa fauna también tiene su suelo acuático. Y esas son las rocas, que en el mover de las aguas, de las olas, en las rocas en lo profundo comienzan a moverse y van desprendiendo lo que es el fósforo lentamente. Bien, entonces acá vemos que el fósforo va subiendo. Ahora, este fósforo es absorbido por las algas. ¿Qué son las algas? Vienen a ser la flora marina, como las plantas aquí. Acá son las algas. Estas algas absorben el fósforo. Vienen las aves marinas, que son destinadas para consumir lo que hay en el mar, como peces, pero también comen algas, la flora. Ellos lo comen y al comerlo tienen ellos también el fósforo consumiéndolo. Bien, estas aves vuelan a territorio terrestre y ocasiona el ciclo, ¿no? En este caso, del fósforo, donde el guano, que viene a ser los excrementos de esas aves, caen a tierra y caen con el fósforo. Al caer a tierra están los microorganismos, los descomponedores, que ellos absorben esa tierra, ese guano, que hay en la tierra, y es ahí donde se produce otra vez el ciclo, porque son las plantas que lo absorben el fósforo que hay en la tierra, y a su vez ese fósforo hace que toda la parte del subsuelo y que llega hasta lo profundo del mar se llene otra vez de fósforo. Y acá dice, el fósforo liberado puede ser utilizado para las algas e iniciar el ciclo. Bueno, ahí está el ciclo. Y acá vemos a una plantita que también consume el fósforo y viene un ser vivo, un animal, en este caso un venado, y puede consumir, en este caso, esta plantita y así también se nutre. Bien. Entonces vemos cómo está el ciclo. Empieza en el profundo del mar, con las rocas que están llenas de fósforo. Y por el movimiento de las olas comienza a desprenderse. De ahí siguen las algas que absorben, que puede ser utilizado por las algas. Después las aves atrapan estas algas. Como lo comen, después el excremento de las aves se convierte en guano y otra vez vuelve a la tierra, donde es absorbido tanto por las plantas, y como ustedes saben, las plantas no absorben la totalidad de lo que hay en la tierra.
Por eso es que la tierra sigue siendo fértil, sigue teniendo vida, con todos los atributos que debe tener, ya con todos los atributos que debe tener. Y entre ellas está lo que es el fósforo en la parte profunda de la tierra. ¿Bien? ¿Entendieron? ¿Preguntas? ¿Preguntas del ciclo del fósforo? Ok, creo que no. Bien, ahora vamos a iniciar con otro ciclo. El ciclo del azufre. Dice, el azufre se presenta dentro de todos los organismos en pequeñas cantidades, principalmente en los aminoácidos. Se puede encontrar en el aire como dióxido de azufre y en el agua como ácido sulfúrico y en otras formas. El ciclo del azufre no solo está relacionado con procesos naturales, sino también con las aportaciones humanas a través de los procesos industriales. Vamos a ver en qué consiste este ciclo. Vamos a leer. El ciclo del azufre incluye tanto los procesos terrestres como atmosféricos. Dentro de la porción terrestre, el ciclo comienza con la erosión de las rocas. Miren, comienza con la erosión de las rocas, liberando el azufre almacenado. El azufre entonces entra en contacto con el aire, donde se convierte en sulfato. El sulfato es absorbido por microorganismos y plantas convirtiéndose en formas orgánicas. Dichas formas son consumidas por los animales a través de los alimentos, moviendo así el azufre a través de la cadena alimenticia. Como los organismos mueren y se descomponen, parte del azufre es liberado nuevamente como un sulfato, el cual es oxidado por bacterias a forma de que las plantas puedan asimilar y los animales puedan digerirlo. Y vemos acá. En primer lugar, dice que entra primero por las erosiones de las rocas, el azufre es liberado. Otra vez, las rocas. Es por eso que habla de ciclos sedimentarios. ¿Ok? Cuando hablamos de sedimento, estamos hablando de rocas. Bien. Ok. Ahora, aquí vemos en la imagen, cuando habla de erosión, ya está hablando de que muchas veces tanto el aire como el agua comienza, cuando pasa continuamente por piedras, el aire y el agua puede comenzar a erosionar una roca y comienza a crear siluetas muchas veces, ¿no? Entonces, esa erosión que uno tal vez es imperceptible para el ojo humano, lo que logra es que se libere el azufre. ¿Bien? Ahora, acá vemos, dice, ¿no? Azufre orgánico reducido. Bien. Y acá vemos que el azufre está en la atmósfera. ¿Ok? Después, ¿qué más dice? El azufre entra en contacto con el aire, ya les he dicho, donde se convierte en sulfato. Y acá está. Bien. Después, el sulfato es absorbido por microorganismos y plantas, convirtiéndose en formas orgánicas. La planta la absorbe. Bien. Acá vemos una planta
y ejemplos, ¿no? En la parte del agua. Mayormente en la parte del agua. Ustedes saben que las rocas, bien, empieza por aquí. Y acá está. Es absorbido por la planta. Obviamente el venado también come la planta. Y este azufre, y en este caso el sulfato, empieza a convertirse en una forma orgánica porque se encuentra dentro de los animales o de los seres que consumen, las plantas y los animales. Después, ellos mueren. Y al morir, dice acá, se descomponen y parte del azufre es liberado nuevamente como un sulfato. Acá está. Se mueren, los microorganismos empiezan a descomponer y parte de esa descomposición ingresa a la atmósfera otra vez el azufre. Bien. Y otra vez se vuelve a repetir el ciclo. Acá está. Bien. Entonces, ¿de dónde aparece el azufre? De la erosión de las rocas. Aparece por la erosión de las rocas. Y tiene, en este caso, la modalidad, y vamos a leerlo bien, dice, se libera el azufre almacenado, entra en contacto con el aire, donde se convierte en sulfato. El azufre se convierte en sulfato. Este sulfato es absorbido por las plantas, convirtiéndose en formas orgánicas. Dice microorganismos y plantas. Y luego es consumido por los animales. Y ahí está. El sulfato, bien, es comido, es absorbido en este caso por microorganismos y también por las plantas. Bien, y acá está el ciclo. Y ahí está el ciclo. Al morir un ser vivo, se libera el azufre y se transforma otra vez en sulfato. Y otra parte vuelve a las rocas. Bien. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? El ciclo del azufre. Bien, continuamos. Ciclo hidrológico. Con este ciclo terminamos. Bien, dice, el agua circula primariamente entre los océanos, los continentes y la atmósfera. Estas son las partes principales del ciclo hidrológico, también conocido como el ciclo del agua. A la vez que el ciclo del agua tiene lugar, el agua puede ser encontrada en la Tierra en diferentes estados físicos, en forma sólida, líquida o en forma gaseosa. Bien. Y vamos a ver acá este dibujo. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta que este es un ciclo hidrológico. Cuando hablamos de hidrológico, estamos hablando de agua. Bien. O en todo caso, todo lo que concierne a corrientes de agua. Muy bien, vamos a ver esto. Ahora, todos sabemos cómo es este ciclo. Yo creo que lo hemos estudiado desde primaria y nos han enseñado que viene desde que el mar, los ríos depositan sus aguas al océano, ¿correcto? Y acá vemos, ¿no? A ver. Ahora, acá hay aguas subterráneas que también ingresan, filtraciones, escurrimiento de agua a ríos, acá están los ríos, bien,
corrientes del arroyo, todo se deposita al mar. Bien, pero en el mar está el sol que comienza a calentar esas aguas. Y aunque a veces no lo veamos, comienza el agua a evaporarse. Bien, y acá vemos la evaporación. La evaporación consiste en que el agua del mar comienza a evaporarse, ¿ya? A convertirse de este estado líquido a estado gaseoso. Esa es la evaporación. La transformación del agua de estado líquido a estado gaseoso. Bien. Ahora, después de la evaporación, acá vemos las nubes. Las nubes son importantísimas en este ciclo. Es ya un agente que es un agente que ayuda a transportar esa agua, o en este caso, esa agua gaseosa en estado gaseoso y comienza a llenarse. Ya, ese llenado se le llama condensación. Bien. Ahora, acá vemos que dice evapotranspiración. ¿Qué significa la evapotranspiración? Que de todas maneras, aunque en el mar comience a evaporarse las aguas, que desde ahí empieza el ciclo, en la parte terrestre también puede haber agua que comienza a evaporarse. Porque el sol, obviamente ustedes saben, no solamente calienta en un punto, ¿no? Calienta todo durante el día, todo lo que pueda alcanzar el sol, todo eso empieza a darle su calor. Y si por ahí hay agua, esa agua se comienza a evaporar también. Entonces, esas evaporaciones que no vienen precisamente del mar, del océano, se les llama evapotranspiración. Es como que la tierra está transpirando, ¿bien? Y cuando la tierra transpira es como que estuviera sudando. Entonces, la tierra misma, que en una parte ha estado mojada por la calor del sol, empieza a evaporar. Y eso se llama evapotranspiración. Acuérdense, chicos. Muy bien, continuamos. Después de la condensación, estas nubes se llenan de agua. Ustedes saben que las nubes son blancas, pero cuando comienza a llenarse de agua, de ese estado gaseoso del agua, las nubes, comienzan a cambiar de color y se vuelven grisáceas. Hasta en algunos casos se vuelven negras. Eso significa cuando están totalmente llenas de agua que están a punto de llover. En el tiempo que hubo las lluvias torrenciales acá en Chimbote, no sé si alguna vez ustedes se acuerda haber levantado la mirada al cielo y haber visto las nubes eran negras. Es porque estaban cargadas de agua, ¿no? Entonces necesitaban ya derramar, ¿no? Llover esas aguas, hacerlas ya que sean descargadas. Y bueno, no llegaron hasta la zona donde deberían llegar, que es la parte sierra, la parte selva. Y como se quedaron en la costa, es por eso que llovió demasiado aquí y nosotros lo llamamos lluvias torrenciales. Continuamos. El agua contenida en la atmósfera. Acá está. Está caminando la nube. Bien. El agua contenida en el hielo y la nieve. Llega hasta acá. Y la precipitación. ¿Qué es precipitación? Cuando la nube descarga su agua. Y aquí empieza. Otra vez se forman o se llenan las aguas
de agua a los ríos y cae otra vez a tierra y comienza a recorrer toda la tierra. Y es ahí donde hay ríos, lagos, lagunas, arroyos, manantiales, y comienza a escurrir por la superficie, hasta que otra vez, hasta por el subsuelo, bien, por el subsuelo también, filtraciones por el subsuelo, y otra vez llega al mar. Eso ya lo hemos estudiado, ustedes deben saberlo en el tema del el área de biología, ciencias naturales, CTA, en los colegios, ¿no? Y ahí está. Ahora, en este ciclo del agua, hay alguien, en este caso, hay algo que también necesita, en este caso, está involucrado para nosotros tener este ciclo del agua, que es el viento. ¿Por qué el viento? Porque el viento es lo que va a ayudar a que la nube llegue hasta donde debe llegar. En este caso, el viento tiene que soplar hasta que la nube llena de agua llegue hasta la selva y hasta la sierra, porque esos son los lugares donde necesitan demasiada agua. La costa no necesita demasiada agua. Sí se necesita que llueva, pero no en demasía como es en la sierra y en la selva. Bien, entonces es por eso que se necesita del viento para que sople, porque por sí sola la nube no va a poder moverse. Las nubes se mueven porque hay vientos que la mueven, ¿correcto? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? No hay más preguntas, ¿no? Bien. Ahora, tarea que ya les dejé la clase pasada. Realice un informe sobre el ciclo del oxígeno. Ya. Este ciclo es ciclo hidrológico, el ciclo del agua. Bien. El ciclo del azufre y el ciclo del fósforo vienen a ser ciclos sedimentarios. Y el ciclo del nitrógeno, como el ciclo del carbono, y además el oxígeno que dejé como tarea, viene a ser ciclos gaseosos. Y acá lo tenemos. Bien, el fósforo y el azufre en sedimentarios. Los otros tres en gaseosos, y el ciclo hidrológico básicamente es el agua. Porque hay un ciclo, ¿no? Un ciclo del agua. Bien, y eso sería la clase de hoy. Ahora, chicos, la próxima semana hay examen. No se olviden, tienen que entrar temprano porque si no van a tener poco tiempo. Y otra cosa, ustedes tienen que aprender a ingresar por el aula virtual y de ahí van a encontrar el link para el Zoom, ¿correcto? No se va a estar entregando ya más link por el grupo de WhatsApp porque ya estamos casi a 2 meses y seguimos con lo mismo, que hay que entregarle el link para que ingrese. Ustedes ya tienen que habilitarse. Es como que para venir a clase ya tienen sus cuadernos, sus libros, sus lapiceros, todo bien alistado para la clase, ¿correcto? Aquí la clase sería, tienen que estar alistado su Zoom, su link de Zoom, ustedes ya lo deben tener, ya se les ha pasado como 6 veces, entonces ustedes lo deben tener y en todo caso tienen usuario y contraseña para que ingresen a su aula virtual y ahí también está puesto y lo puedan usar. Bien, jóvenes, entonces que quede claro, de aquí
en los grupos, yo no voy a pasar ni el promotor, porque ya hablé con el promotor, no se va a pasar ningún link. Y la próxima clase, a las 4:40, tenemos examen de esta primera unidad. Después va a haber, después del examen, la siguiente clase, empiezan las exposiciones con ustedes. Ustedes tienen que formarse en grupo de 2. Les doy plazo durante esta semana para que me escriban por WhatsApp diciéndome la relación de su grupo, que deben ser solamente 2. ¿Ya, chicos? Solamente 2. Si no lo entregan, entonces la próxima clase, en el tiempo de examen, yo diría, fulano de tal con fulano de tal hacen grupo. Y bueno, no habría otra forma. ¿Ok? Después, entreguen todos sus trabajos, porque después del examen, a la siguiente semana, se les tiene que entregar ya su nota de unidad. Y ya no va a haber posibilidad de estar revisando tareas pasadas. ¿Bien? Ya en esta semana se comienza a cerrar entonces todo lo que es esta unidad número 1. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, disculpe, dígame. se había ido la línea. ¿Cuál es la tarea que vamos a realizar de esta clase? La tarea es la misma que la vez pasada. Realiza el informe sobre el oxígeno. Oxígeno, así es. Pero hoy no habría tarea en todo caso, porque si ya lo hicieron de la Sí, yo clase ya lo pasada, hice. ¿no? Ya está subido. De aquí lo único que se deberían preocupar es en estudiar para el examen, ¿no? Profesor, todos los temas, ¿no? Y todos los temas. Con este sería, son 5 temas en sí. Son 5 Ya. módulos. Para la próxima semana, no, profe, del martes, ¿no? El próximo martes a las 4:40 en punto, jóvenes, hasta las 6 sería el examen. Ya, ya, profesor. Muy bien.